Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, me dedico a la numerología y este video específicamente lo hago porque varias personas me han preguntado, bueno, pero concretamente decime eh, cómo es la carta numerológica, qué es una carta numerológica y cómo es la carta numerológica que vos hacés y yo te pido que me hagas una carta numerológica cómo es. Bueno, a raíz de esas preguntas me decidí a hacer este video para realmente explicar lo más detalladamente posible y lo más claro posible cómo es la carta numerológica que hago. Por supuesto, luego de haber visto este video, cualquier consulta o pregunta que me quieras hacer, estoy completamente a las órdenes. Así que bueno, primero que nada, eh, la carta a partir de que la persona me brinda cuando la persona me pide que yo le haga una carta numerológica, yo a la persona le pido que me dé su nombre completo, tal cual como lo anotaron cuando nació, y su fecha de nacimiento. Y eh, a partir de esa información, eh, hago una cantidad de cálculos en los que a partir de esos cálculos salen todos los números que pertenecen a la carta numerológica de esa persona. Bueno, que básicamente numerología, los números son arquetipos, son energías que nos muestran energías, características, potenciales, que están ahí, que no son determinantes, pero que están ahí, que hay una correspondencia, una influencia, la correspondencia me gusta más, con esos números que están ahí en nuestra carta. Entonces, bueno, a partir de eso tenemos como un gran mapa de nuestra vida y que si bien, como muy bien lo dice el dicho, el mapa no es el territorio, pero tener un muy buen mapa siempre nos ayuda, es como una gran guía y es una herramienta que puede llegar a ser muy útil en algunos momentos de nuestra vida, ayudarnos a darnos cuenta por qué nos vamos a determinada tendencia, tenemos tal tendencia negativa, por qué nos cuesta determinadas cosas, o a veces intuiciones de que, sí, yo estaba en este camino, tenía duda de si estaba bien encaminado, yendo para acá haciendo esto, y esto me reafirma que esa intuición y para dónde iba estaba bien, porque mirá justo los números que me están diciendo acá la carta numerológica y me ayuda a confirmar esas intuiciones que realmente venían de lo más profundo de nuestro corazón y eso estaba ahí y a veces dudamos de nosotros mismos y nos ayuda a confirmar y bueno, muchísimas cosas que nos ayuda, que nos puede llegar a ayudar la carta numerológica. Bien, entonces a partir de esa información yo saco todos los números. Bien, y la carta numerológica empieza. Primero, yo ofrezco dos opciones, que es por audio, darle a la persona, mandarle por audio grabado toda la información de los números, o por escrito. Eso simplemente cuando me consultan lo hablamos y la persona elige la opción que prefiera. Eh, bueno, entonces, primero arranco la carta hablando de forma breve, pero un paneo como muy global de qué es la numerología y un poco en general algunos conceptos muy generales de qué es la numerología, como para una pequeña, una breve introducción y tener una idea. Después de eso ya voy directo y empiezo a hablar de los números de esa persona. Primero hablo de tres números de la carta que representan la esencia, que, esa, que vienen a ser eso que está en nuestra esencia, esas herramientas que están con nosotros y que vienen desde que las tenemos ahí, desde que nacemos. Y bueno, esos números que representan, que están ahí, que forman parte de nuestra esencia y que yo hablo de esos números y digo tanto las características que pueden tener, las posibilidades o el potencial que tienen esos números de desarrollar determinadas cualidades más positivas y el potencial o la posibilidad que tienen esos números de irse a la otra polaridad más negativa. Entonces, bueno, ahí hay tres números que son uno es el del día de nacimiento, otro que se llama la esencia íntima y otro que se llama la clave personal. Bueno, y esos tres números nos hablan de eso que está ahí en nuestra esencia y vamos comprendiendo ahí muchas características que están ahí con nosotros.
Después de eso paso a hablar de un número que se llama número de imagen o número de la personalidad, que viene a ser un poco ese número que nos muestra qué es lo que esa personalidad que los demás de afuera ven de nosotros, o es eso, esa imagen que transmitimos a gran parte o a mucha gente, sobre todo hay mucha gente cuando nos conoce por primera vez, o la imagen que transmitimos cuando nos conocen poco, y de repente por ahí, después algunas personas nos empiezan a conocer mucho más y ya son seres mucho más cercanos, y dicen, bueno, no necesariamente esa primera impresión que me diste cuando recién te conocí fue después la imagen que te hiciste de esa persona cuando ya la conociste mucho más. Pero no siempre pasa eso, pero bueno, da ese número, y que muchas veces es como ese personaje o esa personalidad que fabricamos para salir al mundo, y que muchas veces nos terminamos creyendo sin darnos cuenta, y de manera inconsciente es como que necesitamos sostener esa imagen para que no se caiga. Y bueno, nada, y es interesante poder ver la información que sale de nuestro número ahí. Eh, Luego de eso, hablo de un número que se llama el Sendero del Mundo, que nos habla de nuestra relación con el mundo externo, y lo que nosotros vinimos a aprender y de alguna manera a hacer en lo que tiene que ver con el mundo externo, acá en el mundo en el que vivimos. Y bueno, y un poco también ese número nos puede dar información así de la personalidad que vamos a ir forjando o haciendo en nuestra relación con el mundo. Y luego viene el número de Sendero Natal, que nos habla que es uno de los números más conocidos de la numerología, que es el de la suma de nuestra fecha de nacimiento, que nos habla de lo que vinimos, que según otras corrientes numerológicas, otros numerólogos le pueden decir camino de vida o número de diferentes maneras, bueno, más allá de las terminologías, de las diferentes terminologías, pero bueno, como yo lo aprendí, es Sendero Natal, pero se puede decir de otras maneras. Ese número nos habla de lo que vinimos a aprender en materia de relaciones afectivas, empezando primero por la relación afectiva más importante, que es la que tenemos con nosotros mismos, y después con los demás. Entonces, cómo a través del número anterior que les hablaba del Sendero del Mundo y nuestra relación con el mundo, de la manera como mejor transitemos ese Sendero del Mundo, es también cómo vamos a ir plasmando o aprendiendo la lección que este Sendero Natal nos pide. Y también el Sendero Natal nos muestra muchas veces, porque justamente como lo que dice ese número es lo que vinimos a aprender, muchas veces lo que dice el número ahí es justamente lo que nos cuesta, porque por algo vinimos a aprenderlo, por algo nuestra alma eligió tener ese aprendizaje. Entonces también a veces podemos ver a partir de ese número por qué determinados números de nuestra esencia se empezaron a comportar de manera no tan positiva en algunos casos. Bueno, luego, después de Sendero del Mundo, Sendero Natal, luego hablo del número de potencial, que el potencial viene a ser como, este número viene a ser como la alquimia entre estos dos, del Sendero del Mundo y Sendero Natal. Habla como de ese gran potencial que venimos un gran potencial que tenemos, que venimos a desarrollar a este mundo, y que en muchos casos, no siempre, y todo esto puede ir variando y no es nada determinante lo que voy a decir, ¿no? Pero muchas veces empieza como a despertar eso a partir de los 30 y pico de años. Y bueno, y el número nos pide en que ya para nuestra cuarta etapa de vida, que ahora en un momento ya voy a hablar de las etapas, ese potencial ya se haya desplegado al máximo, si es que realmente queremos tener una vida plena. Entonces ahí, bueno, en esa parte hablo de ese número y lo que ese número nos pide, ese gran potencial para que desarrollemos. Bueno, estos importantísimos estos tres números: Sendero del Mundo, Sendero Natal y potencial. Son como una gran guía, un gran faro, ahí, este gran faro a seguir. Después hablo de otros números que a veces pueden aparecer o a veces no, que son karmas o lecciones kármicas, que aparecen también en la carta. Lecciones kármicas es muy difícil que no aparezca, pero hay algunas personas que no les aparece, pero a casi todos tenemos alguna, mínimo.
bueno, que son también otros números que nos marcan, además de estos aprendizajes, de Sendero del Mundo, nada, otros aprendizajes que tenemos. Y es interesante ver cómo la gente, a veces en las devoluciones, bueno, después de haber hecho una carta numerológica y la gente después me llama o me manda un mensaje contando, haciéndome una devolución, me dice, ah, claro, y además entiendo con ese que me dijiste que yo tenía el karma 14 y que a veces me pasaban tales cosas o en mi vida o que a veces tenía ante determinadas situaciones, siempre caigo en reaccionar de esta manera y no entendía por qué, claro, entiendo que, bien, o sea, un poco está ese aprendizaje de que vengo a aprender esto y entender esto, de por qué se repiten a veces estas situaciones y todo eso. Bien, y nos da mucha, complementa y da mucha más información más. O a veces simplemente para mostrarnos, a veces le comunico a la persona, en esta lección kármica o el karma que dice que viniste a aprender esto y la persona dice, "Ah, bueno, sí, eso lo veo, pero yo pasé por eso, pero es algo que está en el pasado, ya lo aprendí, ya lo superé y a veces ya está y lo que yo le digo es algo que la persona le resuena, pero ya lo tiene superado, ya forma parte del pasado, ya. Bueno, eso lo va viendo cada uno en la medida que va escuchando la información y se va dando cuenta, ¿no? Bueno, después de estos números, karma, lecciones kármicas, después hablo de las etapas de vida. Bueno, tenemos en numerología que dividimos la vida en 4 etapas y hay un número para cada etapa. Y viene a ser, a mí me gusta mucho como la imagen que nos daba el profesor de numerología con el que estudié, que nos hablaba de que es como que imagínate que estás navegando con un barco, con un velero en el mar, y bueno, vos sabés que a partir de mañana y durante determinada cantidad de tiempo va a haber un viento hacia un lado, que va a estar soplando hacia determinado lugar el viento, y bueno, tenés esa información, bueno, ¿cómo te vas a manejar si navegando aprovechando el viento a favor o tratando de ir con el viento en contra? Entonces, viene a ser eso, entonces el número de esa etapa de vida, ¿no? Tenemos, así que va a haber 4 números, 4 etapas de nuestra vida, 4 grandes etapas de nuestra vida. El primero, que nos habla del número de nuestra infancia, dice alguna información que es interesante sobre también por qué, según, más que cómo, no solamente cómo vivimos la infancia, sino cómo ese niño o esa niña, por tener ese número, algunas características de cómo la vivió la infancia, más allá de cómo fue, pero cómo ese niño la vivió, cómo la interpretó, cómo la procesó, cómo se sintió. Y da información también en relación a todos los otros números y por qué nos cuesta tanto, por qué tal número de la esencia se fue más para el lado negativo al haber tenido el número en esa infancia, de esas características. Entender, claro, tenemos este número de esta infancia, venimos a aprender esto por algo, tenemos estos padres que nos generan este desafío para poder aprender lo que ese sendero natal después me dice. Empezamos a comprender la relación que hay entre, ah, claro, ahora entiendo por qué aparecía, por qué, claro, nací y son estos padres y no otros, porque tengo que aprender acá esto, entonces tengo que vivir esta situación y empezamos a comprender de alguna manera el guión, el guión de nuestra vida. Ni que hablar, ese número de la primera etapa de la infancia, importantísimo, y después los otros 3, son 4 etapas. Entonces ese número nos dice, bueno, estoy en la tercera etapa de vida y tiene tal número. Bueno, ahí doy la información de lo que ese número, las digo todas, ¿no? Y ni que hablar que la persona, con especial atención con en el presente que la persona me pide la carta numerológica, cuál es la etapa en la que está ahora, pero en la carta yo hablo de todas las etapas. Bueno, lo que ese número le pide, bueno, una etapa de vida en la que acá es mejor foco en determinadas cosas, o acá el número nos pide en la que desarrollemos más tales cosas que otras, o que prestemos atención a tales cosas y más a otras, o acá en esta etapa de vida venimos a aprender o tenemos el desafío de sortear determinados obstáculos o tenemos que darnos cuenta de determinadas cosas. Da mucha información interesante cada número de cada una de esas 4 etapas de nuestra vida. Luego de eso paso a hablar de otro número que es el año personal. Vamos transitando ciclos de 9 años,
Por ejemplo, se hace un cálculo entre que el resultado nos da que estamos ahora en un año personal 2. Bueno, el año pasado estuvimos en un año 1, este año estamos en un año 2, el año que viene vamos a estar en un año 3, después en un año 4, 1, 5, hasta llegar al año 9. Y después de ese año 9 al año siguiente vamos a estar en un año 1. Entonces, bueno, ahí tenemos una información más concreta de, bueno, este año que estamos transitando ahora, cuál es esa energía como para este año. Eh, y siempre, cuando miramos, por supuesto, lo de aprovechar lo del número del año personal o aprovechar lo que nos está diciendo el número de la etapa de vida, siempre aprovecharlo, pero a su vez que por supuesto ni que hablar que eso esté en congruencia con lo que el sendero del mundo, el sendero natal y el potencial nos piden, ¿no? Bien, y ahí hablo del año personal, toda la información, ¿no? En detalle de todo lo que para que para que la persona que está leyendo o escuchando su carta numerológica le pueda sacar el mejor partido a ese año en el que está transcurriendo. Y cuando generalmente la persona me pide la carta numerológica y estamos ya después de mitad de año más transcurriendo, trato de ya también decirle el año personal del año siguiente, porque si me pide la carta numerológica octubre, noviembre, bueno, sí, te digo lo de, me pedís la carta numerológica en noviembre, yo te digo lo de este año, pero ya te digo el año personal del año que viene, porque ya es un año que está terminando y está bueno ya tener la información del año que viene. Después hay otro número que se llama dígito de edad, tiene que ver con las 12 edades del año, y que también lo vemos, no es tan importante como el año personal, pero simplemente que ese número complementa, también hablo un poquito de ese número, complementa cómo puede llegar a ser, más allá del número del año personal, que es lo más importante, pero puede estar teñido ese número del año por algo de la energía que da ese otro número del dígito de edad. No tiene la misma importancia del año, pero está bueno verlo también. Como también después hablo de que están ya en un grado de importancia un poquito más bajo, pero también es importante verlo. O sea, lo más importante es todos estos números de la carta que acabo de decir, son los más esenciales, los más importantes. Pero también hablo, por ejemplo, de la letra locomotora, que es, por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Pablo Roberto, tengo 2 nombres. Mi primer nombre, Pablo, la primera letra de mi primer nombre, la P, es lo que se llama la letra locomotora, o sea, la letra con la que entré a este mundo. Entonces hablo un poco, porque esa letra, como les decía, cada letra del abecedario representa un número, entonces hablo un poquito de qué cosas puede haber de características también, en qué puede influenciar un poco el hecho de que concretamente esa letra determinada que vos tenés, por algo es esa letra, y en qué influencia puede haber de esa letra. Influencia, como decía, en un grado, en un escaloncito más bajo que lo que pueda tener todo el resto, pero también nos da información y a veces depende de la persona, hay gente que dice, no, claro, esto me resuena y me suma, y si encima ya tenía 2, 3 números parecidos y se suma una letra que suma otro número más del que tenía, bueno, refuerza lo que ya estaba, lo que ya se veía, si se repite algún número. Después también el tránsito de letras, que el tránsito de letras significa que a lo largo de nuestra vida, yo, como decía, pongo el ejemplo mío, mi nombre Pablo Roberto y después mis 2 apellidos, Pipo Lobrecia, desde que nazco, primero, desde que nací hasta determinada edad, transito la P, después de eso transito la A, después la B larga, después la L, después la O, después paso a la R de Roberto, la O, la B. Vamos transitando a lo largo de nuestra vida por periodos, por nuestro nombre, y también le digo a la persona, bueno, en este momento, en qué punto estás, qué letras estás transitando de tu nombre completo. Y bueno, complementa un poco más la otra información, pues ya sabemos en qué etapa estamos transitando de vida, el número de nuestra etapa, con el número de nuestro año personal, el dígito de edad, el número en qué punto estamos de esa letra y qué nos dice un poco
de qué habla un poco que justo estemos transitando tan letra. Así que, bueno, a grandes rasgos también suma y ayuda a comprender en la globalidad de todo y da un poquito más de información, que también es útil. Después también hablo de forma breve, pero de la herencia de los apellidos, que un par de números que salen de los dos apellidos, bueno, o uno solo, personas que no tienen dos apellidos, pero bueno, el apellido o los apellidos de la persona, hay un número que sale que un poco, de alguna manera, da algo de información de lo que puede venir del árbol, digamos, de una herencia que traemos por ese apellido que ya viene como de los ancestros y que está ahí. Así que bueno, eso también. Y bueno, después finalmente hago como una especie de resumen global, de síntesis de la carta para que la persona tenga. Y bueno, eso en resumen quedó largo, pero lo quería explicar en detalle. Eh, en eso consta la carta numerológica que hago. Bueno, era simplemente para que lo tengas en detalle, toda la información, y por supuesto quedo a las órdenes. Si esta información te resuena, si te parece interesante, si crees que te interesa, si crees que puede estar bueno, por supuesto quedo a las órdenes para que me consultes. Me puedes seguir en el Instagram, que es pipo-numerología.uy, o también comunicarte a mi celular, que es 099-0720-81. Y bueno, quedo a las órdenes para cualquier otra pregunta y cualquier cosa que necesites. Y bueno, gracias por ver este video y ojalá que te parezca interesante. Chau, chau.